Yo he empezado a viajar por el mundo, principalmente por Latinoamérica, capacitando gente, capacitando cirujanos, urólogos en esta técnica. Muchas veces una cirugía que si a veces no te agarran la mano o no te dicen es por acá y es por allá, Sí. es muy complejo Sí. aprenderla solo. Y para hacer una operación, una cirugía compleja, no se necesita solamente un cirujano capacitado y un equipo bueno. Que no existe una figura importante, en este caso el cirujano, Sí. sino ich bin Mauro, die machen da. Stopp, Mauro, stopp. Ich mache das mal richtig auf Deutsch. Guten Abend, ich bin Mauro, wir machen jetzt ein Interview. Que en español significa buenas noches, yo soy Mauro, vamos a hacer un interview ahora. Ahora que digo, Pero él habla muy bien español, eso ya que tiene que decir, ¿no? déjame decirlo en alemán de El vuelta. alemán habla, no el español. Guten Abend, ich mache ein Interview. Yo soy Mauro. Muy Ich bueno. bin Mauro. Sí. Bueno, estamos acá en esta nueva entrevista, este nuevo formato del canal que estamos viendo cómo funciona y para mí es un gran placer presentarles a nuestro primer invitado internacional. Con ustedes, Buenas noches, mi nombre es Holger Girulis, yo soy urólogo de Alemania y estamos aquí en Buenos Aires, ¿no? Y por lo que están dándose cuenta, estamos hablando castellano, que Argentina es un país que yo siempre tenía una muy buena relación, yo siempre tenía, no sé, mi corazón medio perdido aquí, porque yo he pasado un año de mi carrera de medicina acá en Buenos Aires. Sí, y ahora es la fase de que yo vuelva después de 20 años. es sumamente llamativo. Brevemente, ¿no? La idea no es aburrirlos, pero es sumamente gracioso para nosotros porque nos conocimos por las redes. Quienes no lo sigan, en Instagram suben contenido extremadamente original, comunicándose de una forma bastante práctica y directa. Dijimos, bueno, grabemos un contenido, me parecía muy importante, interesante que contemos un poquito su historia y qué es lo que hace Holger. Lo dije bien, ¿verdad? Muy bien. Bien, Holger. Sí, muy bien, Holger. O Jorge, como quieras. Jorge. Por tanto, para una breve introducción, la idea en el día de hoy es que hablemos sobre un poquito de la docencia, especialmente de cómo nosotros, los profesionales de la salud, en este caso urólogos, nos formamos en distintos procedimientos quirúrgicos. Porque obviamente que quizás si todos fuimos a la escuela y no es lo mismo tener que abrir un libro y repasar quizás algún problema de matemática a tener que aprender cómo solucionar un problema de salud con un paciente y de una forma quirúrgica, en la cual cualquier mero error o cualquier falta de entrenamiento puede llevar a una consecuencia muchas veces que puede ser grave. Entonces, un poquito contanos qué es lo que vos hacés. Sí. Y bueno, y así después vamos a ver cómo has llegado hasta acá. Sí. Bueno, en breve, yo soy urólogo en Alemania y yo soy profesor de una universidad en el norte de Alemania. Ahora trabajo y vivo en Colonia, una de las 4 ciudades más grandes de Alemania. Y estoy en una clínica privada que se dedica a las enfermedades de la próstata, principalmente a la BPH y a las intervenciones quirúrgicas para curar esta enfermedad. Y en particular, yo me llevo dedicando hace muchos años a la forma de cirugía que se llama HoLEP, es la enucleación de la próstata con el láser holmium. Y esa técnica yo la llevo haciendo unos 15 años ya, y durante los últimos años yo he empezado a viajar por el mundo, principalmente por Latinoamérica, dando clases, dando aulas y capacitando gente, capacitando cirujanos, urólogos en esta técnica, aprender esta técnica, aprender las cosas que se necesita para implementar una de estas técnicas que está bastante, como digamos, compleja en un hospital, en unas circunstancias nuevas. Y ahí yo viajo por todos los lados y Argentina, Buenos Aires, es uno de los lugares que siempre me gusta más a volver. Y eso es el caso ahora. Algo sumamente interesante de lo que dice mi amigo Jorge. Holger. Siento que estamos mal español. Mi amigo Holger es, él hace 15 años que haces esta técnica. Más o menos, sí. Y para que ustedes se den una idea, el HoLEP, o sea, la enucleación prostática con láser holmium, nace en la década de los 90 y es una técnica que tiene mucho tiempo y muchas veces decimos que uno de los problemas en la difusión fueron dos
cuestiones muy importantes. Por un lado, la parte económica, porque son equipos que son bastante costosos, y la otra, que justamente acá es donde me parece que entra en juego nuestro amigo Holger, es la formación, la práctica. Entonces, ¿cómo fue que llegaste a educar este tipo de cirugía? Bueno, déjame empezar con mi propia experiencia. Cuando yo he aprendido esta técnica, eso era, bueno, hace estos 15 años, yo estaba en una clínica grande que tuvimos que operar una cantidad o hacer una cantidad de cirugías por día. Entonces no quedaba mucho tiempo para hacer una persona aprenderlo. Entonces lo que pasó en mi caso era que de todas las HOLEPs, así se llama la enucleación, la operación, la cirugía, yo tenía los primeros 15 minutos. Y después el doctor señor, el consulto, como se llama, bueno, mi profesor en aquella época, tenía la cirugía y yo tenía que llegar hasta donde llegué en los primeros 15 minutos. Eso lo hice durante los primeros 40 casos y avancé cada vez más, porque todo tenía que ser integrado en el día a día del hospital, que estaba muy estricto en Alemania. Y bueno, después de unos casos se dice que la curva de aprendizaje para verdaderamente hacer una HOLEP y para verdaderamente haber visto la mayoría de las posibles complicaciones, cosas que pueden aparecer durante una HOLEP, se necesita unos 100 casos, más o menos se dice, ¿no? Y después yo he empezado a divulgar mis conocimientos y eso es lo que estoy haciendo acá en Argentina, en Bolivia, donde yo recién estaba, y en otros países. Y bueno, es una cosa difícil, como vos dijiste, ¿no? Porque es muy importante que si empiezas con una técnica como esta, tienes que tener la cantidad suficiente de pacientes para seguir evolucionando, desarrollándote, ¿no? Y la otra pregunta, como dijiste, es la pregunta económica. Bueno, hay que hacer unas inversiones económicas para comprar el equipo. Exactamente. Entonces, por un lado, en esta labor que vos desarrollás, podemos ver que básicamente, y esto creo que aplica a cualquier tecnología médica, muchas veces no se trata solamente de tener el equipo, sino de saberlo usar. Y en este sentido de saberlo usar, ¿vos creés que la técnica de la enucleación prostática, en tu caso que sos el experto, se puede extrapolar o puede ser comparable a algún otro tipo de técnica quirúrgica? Bueno, nosotros sabemos que tiene la técnica abierta de enucleación, pero yo creo que lo de la HOLEP, también vos haces HOLEP, es muy diferente, ¿no? Después de haber, no sé, operado varios casos de RTU y después empiezas con HOLEP, te das cuenta que es una anatomía totalmente distinta, por lo menos parece distinta, tu vista a la anatomía es distinta. Un poco lo que hablábamos quizás antes de empezar con la nota. Sí. Esto, bueno, yo te comentaba también un poco mi experiencia Sí. Y que por suerte hay gente como vos, digamos, que tiene esta vocación de enseñarle a los colegas. Sí. Muchas veces una cirugía que si a veces no te agarran la mano o no te dicen es por acá y es por allá, sí, es muy complejo aprenderla solo. No es imposible, pero obviamente que quizás de estos 100 casos, 50, 100 casos, se transforman en muchos más. Primero esto, y también yo creo que es una cosa que yo tengo en mi canal de Instagram, estoy publicando esto, que también tiene que ver mucho con el alrededor de la cirugía. Nosotros como médicos siempre pensamos, hay que conseguir la cirugía y ya está bien, pero hay muchísima gente alrededor que es necesaria para que una operación, una cirugía tan compleja como la HOLEP pueda funcionar, o sea la instrumentalista, o sea la anestesia, o sea cualquier otra persona. Por lo menos en mi caso era así. Yo siempre trabajé con el team, con el equipo definido, y durante los primeros casos nunca entré nadie diferente. Y para hacer una operación, una cirugía compleja con éxito, no se necesita solamente un cirujano capacitado y un equipo bueno, se necesita muchísima cosa más, y eso es lo que yo quiero transmitir también. Yo creo que esto a mí me encanta, y por eso también me encanta que podamos compartir este espacio, porque fíjense que a veces, aunque en la medicina muchas veces hay una cuestión de competencia intrínseca, a ver quién es el mejor, hay mucho juego de entre los egos, creo que no tenemos que dejar de lado justamente que no existe, es como cualquier deporte incluso, no existe una figura importante, en este caso el cirujano,
Sí. sino que hay un equipo siempre atrás Hay un que equipo, va con sí. los ayudantes. Incluso yo siempre agradezco a los maestros que he tenido y a la gente que uno tiene alrededor, instrumentador, anestesista, como bien dijiste. Entonces creo que está muy buena esta reflexión que Sí. haces. Sí, es importante, ¿no? Hay que dar valor a todos los que tienen valor y todos tienen valor, ¿no? Exactamente. Y bueno, nosotros estamos ahora en la camarita aquí, pero atrás de este interview hay muchísima otra gente también, ¿no? Exactamente. Y bueno, Y muchas veces, como quizás han visto en alguna de las otras entrevistas del canal, a veces nos pasa esto, incluso a veces leyendo los comentarios vemos que alguien puede tener incluso malas experiencias con colegas que pueden ser hasta súper reconocidos del ámbito académico, pero creo que el hecho de tener la humildad y entender de que trabajamos en equipo y de fomentar este trabajo en equipo creo que es sumamente importante. No sé, como para ir cerrando, me gustaría que me cuentes algún poco cómo es la experiencia o de qué forma vos podés enseñarle o podés tutorizar el aprendizaje de esta técnica hacia un colega. bueno, cuando yo vengo acá para América del Sur, Latinoamérica, yo siempre, con un poco de antelación temporal, yo digo cómo yo quiero las circunstancias. Yo hablo con los cirujanos que quieren aprender y definimos algunos puntos que para mí son muy importantes. Y la cuestión más importante es el número de las cirugías por día. Yo creo que unos 4 o 5 para un día y eso para 2 o 3 días siguientes ya es bastante para aprender. Y la cosa más importante encima de esto es el tamaño de la próstata. Exacto. Porque una historia acá, cuando yo estaba aquí en Buenos Aires, en uno de los hospitales que hemos implementado la técnica, querían empezar con próstatas de un tamaño encima de 100 mililitros, que para un cirujano experienciado, con experiencia es bueno, pero para un alumno que empieza de aprender esta cirugía es demasiado grande. Entonces yo acabo de volver de Bolivia, donde yo acabo de implementar la técnica en un hospital y ahí ha salido muy bien porque las primeras 15 cirugías eran entre 60 y 90 gramos de próstata y eso es exactamente lo que dice la literatura. Para los primeros 25 o 30 casos, no operar o no entrenar, no aprender en próstatas encima de 90 gramos. Y hemos hecho así y salió perfectamente. Bien, sí que me parece fantástico lo que estás contando. Así que acuérdate, si no estás suscrito todavía, suscríbete al canal y acá en la descripción te voy a dejar el Instagram de mi amigo Holger. Holger. Tal vez ahora el Mauro va a volver a decirlo en alemán. No solo el nombre, la otra cosa. Ich bin Mauro Carrillo. Muy bien. Wir haben ein Interview. Wir beenden jetzt das Interview. Nos vemos en la próxima entrevista. Gracias. Mauro, me encantó.